RCN Radio, donde nacen las noticias. 8:17, hablemos de un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud que ha sido radicado en el Congreso. Ese proyecto lo presentan los pacientes de Colombia. Tenemos en línea a uno de sus voceros, Denis Silva. Bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Usted es uno de los autores de este proyecto de ley de reforma a la salud. Primero, para hacer claridad, ¿cómo pueden radicar en el Congreso ustedes como esa entidad, como pacientes de Colombia? ¿Vía qué representante o qué senador los acompañó? Lo hicimos con dos representantes, el representante, el senador Carlos Abraham Jiménez y el congresista a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Porero. Ahora bien, presentan este proyecto de ley y en qué difiere del que presentó el gobierno. Y también le tengo que preguntar en qué difiere o cuáles son otros elementos que ustedes presentan distintos al que ya había presentado el Centro Democrático. El del Centro Democrático tiene un factor importante que nosotros no lo tuvimos en cuenta, el fortalecimiento a la Superintendencia Nacional de Salud. Creo que casi todo su articulado está en el fortalecimiento a la superintendencia. Nos identificamos en esa parte. El del gobierno tiene tres elementos donde nosotros nos identificamos en el gran titular, en el cómo nos alejamos totalmente. Uno es que creemos que el sistema requiere una reforma estructural. El gobierno no propone la reforma, sino cambio del modelo. Dos, el gobierno habla de protección financiera, abriendo la puerta para que los políticos sean los ordenadores del gasto y creando cualquier cantidad de comités que algunos son necesarios, otros son inoperantes y otros son netamente politiqueros. Y la tercera cosa con la que nos identificamos plenamente con el gobierno es en la estrategia de un modelo de salud preventivo y predictivo. Solo que a la señora ministra se le olvidó un dato que es supremamente importante. ¿De dónde vamos a sacar los 12.5 billones de pesos que se requiere para esta estrategia? Ahí es donde nos alejamos porque no tiene esos datos que son necesarios. Nosotros en nuestra propuesta hablamos de algunas cosas que son fundamentales. Una, mantener el modelo de aseguramiento público-privado mixto, porque hoy el 98% de los colombianos pueden tener acceso al sistema de salud. Dos, nosotros no hablamos de EPS. Hablamos de un gestor que asumiría algunas de las funciones de las EPS. ¿Qué funciones no asumirían? Uno, la conformación de la red de manera exclusiva. La red se tiene que conformar con el ente territorial liderada por el gestor. Dos, el pago en su totalidad, el giro directo lo haría ADRES, pero centralizado, sin que los alcaldes y gobernadores tengan alguna injerencia. Tres, el tema de talento humano. Indiscutiblemente tenemos una deuda social con los trabajadores del sector salud, pero no todos los profesionales de la salud desean formalizarse porque muchos trabajan en distintas clínicas y hospitales. Ningún médico se vaya a trabajar un médico especialista va a trabajar 8 horas de manera exclusiva en un hospital cuando hoy en día lo hacen en distintas entidades porque el sistema lo requiere. No tenemos el suficiente número de médicos y enfermeras. Pero para formalizar a los trabajadores del sector salud se requiere mínimo 1.3 billones de pesos a 1.8 billones de pesos de manera anual. ¿De dónde vamos a sacar estos recursos? Nos identificamos con el gobierno en otra cosa, cómo saldar esa deuda social que tenemos con las personas que viven en la Colombia, eliminada en la Colombia, donde solamente llega el político en épocas de campaña. Entonces nosotros hablamos de ir implementando gradualmente tres cosas que son fundamentales. Una, resolver los determinantes sociales para poder llegar con educadores en salud, enfermeras e ir penetrando la salud a través de la telemedicina y que los gestores tengan la posibilidad de manejar contratos diferenciales, modelos de salud diferenciales para llegar a esta población. Dos, la generación de puestos de salud y hospitales, pero los hospitales no es solamente crearlos, es mantenerlos en el tiempo y en la historia. Y tres, motivar para que los médicos hagan todo el rural en los territorios alejados y sean bien remunerados.
Sí, veo que tienen muchos puntos en común con el proyecto del gobierno. La principal diferencia entonces radicaría en el tema del presupuesto y en lo de las EPS, ¿verdad? En el modelo, es que el proyecto del gobierno cambia la estructura del modelo, elimina el aseguramiento y pasa a ser un modelo netamente de prevención y de atención primaria. Y el resto, hoy en día, más del 10% de la población vive con alguna enfermedad de alto costo, alto impacto social, huérfana o rara. ¿Qué vamos a hacer con la población que ya tiene una carga de enfermedad? La prevención es necesaria, pero me llama poderosamente la atención una cosa. Si es tan importante para este gobierno, porque el tema de la prevención, como estamos seguros que lo es, ¿por qué no hizo nada con el tema de la viruela símica? ¿Por qué no inició el plan de vacunación para erradicar la viruela símica cuando los datos nos dicen claramente que el 97% es una población definida y este gobierno lo que hizo fue invisibilizar, secuestrar el tema de la viruela? ¿Dónde queda la iniciativa de prevención y predicción de la enfermedad? Sí, ahora, usted sabe, y creo que esto nos sirve para también hacer algo de pedagogía con los oyentes de RCN Radio, usted sabe que esto puede terminar unificándose en el trámite en el Congreso por materia, tanto la reforma que haya presentado el Centro Democrático como la de ustedes, el proyecto de ustedes y la del gobierno. ¿Hasta qué punto están dispuestos ustedes a ceder? En democracia eso es lo que se hace, hablar, dialogar, concertar, y esa es nuestra intención, que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes pues permita que se unifiquen los tres proyectos y que el país discuta una sola propuesta para no seguir polarizando. Y eso sí es lo que le estamos solicitando respetuosamente al Congreso, que respete la democracia y haga esto, porque recordemos que hoy en día el Congreso en su gran mayoría pues es partido de gobierno y tiene una aplanadora muy grande, y hay muchísima presión del gobierno, específicamente del Ministerio de Salud, para que solamente se discuta el proyecto presentado por el gobierno nacional. Pues esperaremos el trámite entonces al interior del Congreso, de las comisiones séptimas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Él es Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Gracias por estar con nosotros, señor Silva, muy amable. Gracias a ustedes, feliz día. ¿Cómo lo escuchó, Vlad? Pues no, yo creo que interesante que obviamente todo el mundo plantee sus inquietudes y que se abran puertas precisamente para tramitar las diferencias, porque es que nadie se puede parar, ahí sí es cierto, en una raya y decir de aquí no me muevo, porque si todos nos empezamos a parar en una raya nos quedamos quietos. Sí, y sabe, a la larga, la última pregunta va a un tema que va a pasar en el trámite del Congreso, usted lo sabe muy bien, unifican por materia tanto el Congreso, es que de hecho lo tienen que hacer, creo que la ley quinta, exactamente, creo que la ley quinta de la que rige el Congreso tiene que unificar los proyectos por materia, porque es el mismo objeto de estudio. Correcto. Entonces los unifican y va a terminar pasando esto que dijo el señor, o sea, vamos a mirar de lo que presentan los Pacientes Colombia, de lo que presenta el Centro Democrático y de lo que tiene el gobierno. Lo que hemos hablado. Siempre lo hemos hablado acá. Lo que hemos hablado. Una cosa es lo que llega al Congreso y otra lo que sale. Esperemos.